Hay lugares que durante el día parecen completamente normales, pero que en la noche se transforman en escenarios de miedo. Y en Bogotá existe un sitio que durante años ha estado rodeado de historias oscuras, leyendas urbanas y relatos que parecen sacados de una película de terror. Monserrate, un lugar turístico, religioso y lleno de visitantes todos los días, pero también un lugar donde ocurrió uno de los casos criminales más perturbadores de Colombia. Porque mientras miles de personas subían a los cerros para tomarse fotos, rezar o admirar la ciudad, muy cerca de allí existía un secreto aterrador escondido entre árboles, tierra y cambuches improvisados. Un secreto que nadie imaginaba y que terminaría revelando la existencia de un hombre que los medios llamarían el monstruo de Monserrate. El verdadero nombre del llamado monstruo de Montserrat era Freddy Armando Valencia Vargas. A simple vista parecía un habitante más de los cerros orientales de Bogotá. No era una persona famosa, no pertenecía a una familia poderosa, no tenía dinero ni reconocimiento. Y quizá por eso pasó desapercibido durante tanto tiempo. Vivía entre cambuches y zonas improvisadas cerca de Montserrat, moviéndose entre sectores vulnerables de la ciudad. Y las personas que llegaron a verlo lo describían como alguien callado, extraño y aislado. Pero nadie imaginaba lo que realmente estaba ocurriendo en aquellos cerros, porque detrás de esa apariencia aparentemente insignificante, las autoridades descubrirían algo aterrador. Durante años, Freddy Valencia estuvo relacionado con la desaparición de varias mujeres vulnerables en Bogotá, muchas de ellas habitantes de calles o personas con problemas de consumo, mujeres que muchas veces no tenían quien las buscara con fuerza, mujeres invisibles para gran parte de la sociedad. Y precisamente esa vulnerabilidad fue una de las cosas más perturbadoras de todo este caso. Con el paso del tiempo comenzaron a desaparecer mujeres cerca del centro de Bogotá, pero durante mucho tiempo nadie relacionó los casos entre sí. Muchas víctimas vivían situaciones difíciles, abandono, adicciones, vida en calle o falta de contacto con sus familias. Y tristemente, eso hizo que sus desapariciones no recibieran la atención inmediata que probablemente habrían tenido en otros contextos. Algunas personas aseguraron haber visto mujeres entrar hacia zonas de los cerros acompañadas por hombres desconocidos, pero en Monserrate y los cerros orientales siempre habían sido lugares enormes, difíciles de vigilar. Además, en esas zonas existen caminos escondidos, vegetación espesa y sectores poco transitados. Eso permitió que durante mucho tiempo ocurrieran cosas sin que nadie entendiera realmente la magnitud de lo que estaba pasando. Y mientras Bogotá seguía con su vida normal, muy cerca de uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad se estaba desarrollando una verdadera pesadilla. Todo cambió en el año 2015. Según las investigaciones, las autoridades llegaron hasta una zona de los cerros luego de recibir información relacionada con malos olores y movimientos sospechosos. Lo que encontraron fue aterrador. En medio de excavaciones y revisiones, en los cambuches de la zona comenzaron a aparecer restos humanos enterrados. La noticia explotó en Colombia, porque nadie podía creer que algo así estuviera ocurriendo tan cerca de uno de los lugares turísticos y religiosos más importantes de Bogotá. Las autoridades iniciaron inmediatamente una investigación mucho más profunda y poco a poco comenzaron a conectar las desapariciones de varias mujeres con Freddy Valencia. La presión mediática creció rápidamente, todos los canales hablaban del caso, las redes sociales explotaron y los medios comenzaron a llamarlo el monstruo de Montserrat, un apodo que terminaría quedando grabado en la historia criminal del país. Con el avance de las investigaciones, el caso se volvió todavía más perturbador. Las autoridades descubrieron que Freddy Valencia llevaba a mujeres vulnerables hasta las zonas escondidas de los cerros. Allí ocurrían ataques extremadamente violentos. Después, los cuerpos eran ocultados entre tierra, vegetación y estructuras improvisadas en los sectores alejados de la montaña. Lo más aterrador era pensar cuánto tiempo había pasado sin que nadie entendiera realmente lo que ocurría allí. Porque mientras turistas subían a Monserrate, muy cerca existían escenas completamente oscuras y aterradoras. El contraste impactó muchísimo a Colombia. La idea de que un sitio tan conocido ocultara algo así generó miedo en muchísimas personas y además apareció otra conversación incómoda, la indiferencia social hacia las víctimas vulnerables, porque muchas personas comenzaron a preguntarse algo muy fuerte. ¿El caso habría sido descubierto antes si las víctimas hubieran pertenecido a sectores más privilegiados? Con el paso de los días, Freddy Valencia terminó confesando varios de los crímenes y sus declaraciones estremecieron todavía más al país. Las autoridades lograron relacionarlo oficialmente con múltiples víctimas, aunque durante años existieron dudas sobre si el número real podía ser incluso mayor. Ese fue uno de los aspectos más aterradores del caso, la posibilidad de que nunca se conociera toda la verdad completa, porque muchas víctimas jamás fueron plenamente identificadas y muchas familias todavía quedaron con preguntas sin respuesta. Además, el caso mostró una realidad muy dura sobre Bogotá, la enorme vulnerabilidad en la que viven cientos de habitantes de calle y mujeres abandonadas socialmente, personas que muchas veces desaparecen sin generar titulares inmediatos, sin búsquedas masivas, sin atención mediática, y eso convirtió el caso del monstruo Montserrat en algo mucho más profundo que un simple caso criminal. Se convirtió también en un reflejo de abandono social.
Después de conocerse el caso, muchísimas personas comenzaron a sentir miedo de los cerros orientales. Monserrate siempre había estado rodeado de historias paranormales y leyendas urbanas, pero ahora existía un terror completamente real. Durante semanas la ciudad habló del tema. La gente compartía historias sobre desapariciones, sobre caminos oscuros, sobre habitantes extraños en la montaña. Incluso muchas personas comenzaron a habitar ciertas zonas cercanas a los cerros por miedo. Y es que el caso tenía todos los elementos de una pesadilla: un lugar aislado, víctimas vulnerables, desapariciones misteriosas y restos humanos encontrados enterrados cerca de uno de los sitios más visitados del país. La sensación de horror fue enorme y para muchas personas, Bogotá jamás volvió a ver a Monserrate de la misma manera. Finalmente, Freddy Armando Valencia fue condenado por acabar con la vida de varias personas relacionadas con el caso. La justicia colombiana lo sentenció a décadas de prisión, aunque para muchas personas la condena nunca pareció suficiente frente a la gravedad de lo ocurrido. Además, durante el proceso aparecieron debates sobre salud mental, consumo de sustancias y abandono social. Pero más allá de cualquier explicación, el impacto emocional del caso ya es irreversible, porque las personas de los operativos en Monserrate y los hallazgos realizados en los cerros quedaron grabados en la memoria colectiva del país. Y hasta hoy, cuando se habla de los casos criminales más perturbadores de Bogotá, el nombre del monstruo del Monserrate sigue apareciendo. Quizás una de las razones por las que este caso sigue causando tanto impacto es porque obligó a Colombia a mirar una realidad que muchas veces prefería ignorar: la vida de las personas vulnerables, las mujeres desaparecidas, los habitantes de calle y el abandono institucional. Muchas víctimas desaparecieron sin que nadie reaccionara de inmediato, y eso generó una conversación muy fuerte sobre cuáles vidas recibieron atención y cuáles parecen volverse invisibles para la sociedad. El caso también dejó preguntas muy incómodas sobre la seguridad en Bogotá y sobre las condiciones de vida en los cerros orientales, porque durante mucho tiempo existieron zonas completamente fuera de control de las autoridades, y eso permitió que ocurrieran cosas aterradoras sin que nadie interviniera a tiempo. Hay casos que producen miedo y luego están los casos que además producen tristeza, porque detrás de toda esta historia existían mujeres reales, personas con familias, con historias, con vidas difíciles. Y quizá lo más aterrador del monstruo Montserrat no fue solamente lo que hizo, sino cuánto tiempo pasó antes de que alguien entendiera lo que estaba ocurriendo. Hoy, años después, el caso sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia criminal de Colombia. Y aunque Freddy Valencia permanece en prisión, las preguntas que dejó este caso todavía siguen presentes, porque obligó al país entero a mirar de frente temas incómodos: la vulnerabilidad, el abandono, la indiferencia social y la violencia contra mujeres invisibilizadas. Esto fue Historia sin filtros. Si este episodio les impactó, queremos leerlos en los comentarios. ¿Ustedes ya conocían la historia del monstruo Monserrate? ¿Creen que en Colombia todavía existen casos similares que nunca salen completamente a la luz? Déjenos su opinión. No olviden compartir este episodio, darle like, seguirnos y activar las notificaciones para más historias reales, perturbadoras y casos que marcaron al mundo. Y síganos en todas nuestras redes como Historias sin filtro. Nos vemos en el próximo caso, porque a veces las historias más aterradoras ocurren mucho más cerca de lo que imaginamos.